Quiero que traigan a su mente los propósitos que ustedes llegaron a hacer en el 2022 y llegaron a cumplir. ¿Se hicieron propósitos? Sí. ¿No? ¿No? ¿Ustedes no son de propósitos? Yo creo que sí. Yo creo que en algo, algún propósito, ¿cierto? Y con toda seguridad, cuando cumplimos esos propósitos, nos sentimos satisfechos, ¿cierto? Nos sentimos gozosos, llegamos a cumplir lo que prometimos. Es muy alentador cuando cumplimos lo que hemos prometidos, y si bien estamos sujetos a la voluntad soberana de Dios, en su gracia nos permite cumplir propósitos, y quienes somos hijos de Dios, el Señor nos permite cumplir propósitos que estén ajustados a su plan redentor. Y aquí es donde necesitamos hacer un contraste, porque todo el mundo hace propósitos, y los propósitos de nosotros los hijos de Dios deberían ser distintos a los propósitos que hace el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, hay un propósito que todo el mundo como que disciplinada y juiciosamente quiere adquirir al principio del año, y es bajar de peso, ¿cierto? Los que estamos un poquito más robusticos, ¿cierto? Pero comparemos este propósito al propósito de leer disciplinadamente la Biblia cada mañana, cada tarde, todos los días, a coger el libro de nuestro Dios y poderlo leer, poderlo explorar, poderlo meditar. Bien. O hay otros propósitos que el mundo propone, y es visitar algún pariente, algún familiar que viva en otra ciudad, en otro lugar, ¿cierto? Ese es un propósito que muchos hacen, pero comparemos este propósito al propósito de quizá evangelizar a un vecino. ¿Quiénes evangelizaron a un vecino este año 2022? Uy, así de mal les cae al vecino, hermanos. Espero que no sea por eso, ¿sí? Pero cuando estos objetivos se cumplen, hay gozo, hay satisfacción, hay alegría por el objetivo cumplido. Si recordamos el mensaje anterior, nacer de nuevo trae una nueva revelación. Y esa revelación es que en realidad es clara. No nos pertenecemos a nosotros mismos. El nacer de nuevo trae una revelación, y es que no fuimos diseñados para hacer lo que nos plazca. Precisamente por hacer lo que nos place es que tenemos el mundo en el que vivimos hoy, lleno de caos, de violencia, de dolor, de enfermedad, de muerte, de conflicto. Nacer de nuevo nos traslada la luz para que veamos el propósito por el cual fuimos creados. Todo ser humano necesita nacer de nuevo para poder ver todas las cosas como Dios las ve. Si alguien no nace de nuevo, no puede ver las cosas como las ve a aquel que diseñó todo, como por ejemplo el matrimonio. Hoy la idea de matrimonio está tan distorsionada, tan perdida, que pareciera que muy pronto esa palabra va a quitarse del diccionario. Quienes no nacen de nuevo no tienen claridad acerca de la unión conyugal, y por eso hay una tendencia a la separación, una tendencia al divorcio. ¿Mm? Dios no diseñó el matrimonio para eso. O para los hijos, ¿no? ¿Cómo ver a los hijos? ¿Sí? Muchos de nosotros creemos que estamos en este mundo para criar hijos, levantar una generación que sea bien preparada, que tenga los mejores títulos, que puedan vivir con las mejores riquezas, pero eso es lo que ve el mundo.
o hay ideas sobre lo que nos parece que es nuestro propósito en cuanto al ministerio. Hay pastores que creen que la vida gira en torno solo a el estudiar la palabra de Dios, la predicación, y sí, todo eso es plausible, todo eso es sensato, pero hay quienes, hemos escuchado historias, ¿cierto? De admirados apologistas que defienden la fe, pero después sale a la luz que esa persona que defendía la fe la negaba por lo que hacía. Y así, hay muchísimas ideas sobre lo que nos parece que es nuestro propósito en el mundo. Y todos esos pueden ser buenos propósitos. El casarse, el tener hijos, el tener un ministerio, el ayudar a la gente, la filantropía, por ejemplo, ¿sí? O satisfacer los deseos musicales, ¿sí? Un músico puede levantar la mano y decir, yo aquí existo para que el mundo escuche música, ¿sí? Y sí, pueden ser buenos propósitos, pero la pregunta es, ¿será que cumplen con el objetivo por el cual fuimos creados? Para muchos, esto es un fin en sí mismo, el matrimonio, el criar, el tener títulos, profesiones, todo eso es un fin en sí mismo. Pero quienes hemos experimentado el nuevo nacimiento, el objetivo es distinto. El objetivo de hecho es mucho más glorioso, mucho más glorioso. Y este texto nos va a ayudar a verlo. Así que esto es lo que dice la palabra de Dios en capítulo 3, versículos 22 al 36. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando, y todos van a él. Respondiendo Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso das testimonio y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Vamos a orar. Padre Celestial, cada día comprobamos que hemos echado raíces en este mundo porque nos cuesta cumplir tu propósito redentor. Estamos pensando mucho en nosotros, en nuestro bienestar, el bienestar de nuestros hijos, para que se aferren más a este mundo y no a la eternidad. Y por eso necesitamos este mensaje, para que nosotros busquemos la supremacía de Cristo, para que busquemos cumplir el objetivo por el cual hemos sido creados,
y es el de glorificar a Jesús, así como tu propósito, Padre, es el de exaltarlo. Padre, en este momento hay muchas distracciones en nuestra mente y necesitamos que en tu gracia nos dispongas para mirar atentamente tu ley, atentamente tus palabras. Padre, auxílianos con tu espíritu para que no veamos más sino tu palabra y que podamos salir de aquí convencidos de que lo que tenemos que hacer es exaltar en todo y por sobre todo a tu Hijo Jesús. Ayúdanos a entender cómo hacerlo a la luz de este texto. Te lo suplicamos por tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ese es el mensaje de este texto, mis hermanos y amigos, quienes nos visitan. Busquemos la supremacía de Cristo, testificando consistentemente de Él. Ese es el mensaje. Busquemos la supremacía de Cristo, testificando consistentemente de Él. El objetivo de quienes han renacido por el Espíritu es que Cristo sea exaltado por sobre todas las cosas, por sobre cualquier persona, por sobre cualquier entidad, por sobre cualquier medio, por sobre cualquier discurso, por sobre cualquier trabajo, por sobre cualquier proyecto. Ese es el objetivo. Y para ello necesitan dos cosas. Para poder llevar a cabo este mensaje se necesitan dos cosas. Y así quiero que veamos este texto. Se necesitan dos cosas: actitud y contenido. La actitud para que Cristo sea preeminente y el contenido para que Cristo sea relevante. Entonces, miremos la actitud. Ya de entrada vemos quiénes son o quién es el protagonista de este texto. Los protagonistas de este texto son Juan el Bautista y nuestro Señor. Dice el versículo 22 que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Y dice el versículo 23 que Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Vemos la actividad tanto de Juan como del Señor. Están bautizando, están proclamando el evangelio, están llamando al arrepentimiento, cada uno en un lugar distinto, pero están haciendo prácticamente lo mismo. Y luego el texto nos habla de un conflicto. Hay un conflicto. Versículo 25. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Acerca de la purificación. Los discípulos de Juan son conscientes de qué es lo que Juan el Bautista está haciendo con su bautismo. Y los judíos, que tienen un rito de purificación, y ya voy a ampliar un poco más eso, están discutiendo con ellos. Ahora, cuando saltamos al versículo 26, vamos a ver que ese no es el conflicto. Realmente ese no es el conflicto. Hay un conflicto que sí se desarrolla, o mejor, hace parte del desarrollo de todo lo que dice allí el texto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el verdadero conflicto? Versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Es extraño ese salto allí en el texto, ¿no? Los discípulos de Juan están discutiendo con un judío y luego estos discípulos van a Juan y le dicen: el que está bautizando, o sea Jesús, está allá, está haciendo lo mismo que tú. Le están reprochando. No están reprochando la discusión con el judío, sino que están reprochando lo que Jesús está haciendo, y es que también está bautizando y todos están yendo a él. Y entonces aquí Juan el Bautista comienza a mostrar su actitud frente a lo que está pasando. Versículo 27.
Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Juan deja ver que su ministerio y el de Jesús no son una competencia. Tanto él como Jesús están en función del reino de Dios. Tanto él como Jesús han recibido dones y las habilidades necesarias, cada uno para cumplir su misión particular. Y tanto él como Jesús tienen dinámicas particulares dentro del reino de Dios. Esto no es una competencia. Juan viene preparando el camino del rey. ¿Y Jesús qué? Jesús viene como el rey. No es una competencia, es un complemento. No está en juego la supremacía del uno o del otro. Juan está dando lugar al que viene como el Mesías. Este reproche de parte de los discípulos de Juan quizá venía alentado por la discusión que tuvieron con ese judío anónimo, porque para los judíos el bautismo sí era competencia. ¿Cuál es el rito que tenían ellos? La purificación, ¿sí? Un lavamiento allí en donde supuestamente con ese lavamiento ya se estaba haciendo una limpieza de pecados. Pero el bautismo de Juan atentaba contra las prácticas tradicionales de purificación que tenían un carácter meramente ceremonial. Meramente ceremonial. Es como los que vienen a la iglesia, ¿cierto? Vienen aquí a calmar conciencia y el resto de la semana son el diablo. ¿Sí? Eso pasa con el rito de la purificación. Pero el bautismo de Juan tenía un carácter espiritual. Tenía un carácter espiritual, no ceremonial. De hecho, si ustedes han leído el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 3, Juan el Bautista habla con firmeza a aquellos judíos que venían a su bautismo diciéndoles: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Ustedes creen que mi bautismo es como su rito de purificación? No. Hagan obras dignas de arrepentimiento, les decía. ¿Sí? Ustedes pueden decir que son hijos de Abraham, ¿cierto? Pero no lo eran, porque Abraham podía levantar hijos de las piedras, ¿sí? Y otra vez Juan les dice: arrepiéntanse, porque ya viene aquel, ¿sí? Aquel que viene con esa hacha que está ahí para cortar aquel árbol que no produce ese fruto, para que ese árbol termine siendo quemado en un fuego que no se va a terminar. Así que el bautismo de Juan tenía un carácter preparatorio, pues el rey que venía tras él tenía el poder de bautizar con algo mucho más necesario. Y ese algo no es un algo realmente, es un alguien, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Así que en todo esto vemos una actitud propia de alguien que está pensando en la supremacía de Cristo. Juan el Bautista está pensando en la supremacía de Cristo. Y es tal la actitud que el mismo Juan lo ilustra. ¿Cómo lo ilustra? Versículo 29. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Juan está viendo a Jesús venir a salvar a su pueblo, a entregarse por su iglesia. Juan lo está viendo. Ahora, la información que nos muestra este texto es limitada
Los otros evangelios muestran que Juan quería corroborar que Jesús sí era el que decía ser o que decían de él. Pero en este texto está claro que Juan el Bautista entiende quién es Jesús. Y al ser lo que es, está dispuesto a humillarse y dar lugar a su Señor. Por eso en el versículo 30, él dice, es necesario que él crezca y que yo disminuya, que yo mengüe. Esa es la actitud que muestra a Cristo preeminente. Él, Cristo, es el que debe tener todo el protagonismo. Juan es tan solo un medio, una preparación. Pero Jesús es quien debe tomar su lugar como Rey y Señor. Si somos conscientes del trabajo de Juan el Bautista, no fue un trabajo fácil. Quizá el trabajo de Juan fue intenso y sacrificado. Formó con diligencia y conciencia a discípulos para que lo siguieran. Parecía que estaba teniendo una fuerte competencia con Jesús. Pero Juan tuvo la actitud para que Cristo fuera preeminente, la actitud que busca la supremacía de Jesucristo, testificando consistentemente de él. Juan tenía el objetivo claro y se gozó por haberlo cumplido. ¿Cuál era el objetivo de Juan? Preparar el camino del Señor. No competir con Jesús. Era preparar el camino del Señor. Dispuso del pueblo para la venida del Mesías, llamó a muchos al arrepentimiento, bautizó a miles confirmando la fe de quienes esperaban ansiosamente al Rey. Ese fue su lugar, ese fue su propósito. Solo alguien nacido de nuevo puede tener esa actitud. Solo alguien que ha experimentado el nacimiento por el Espíritu Santo puede tener esa actitud. Que en Cristo todo haga que Cristo se vea preeminente, se vea supremo, se vea más importante que cualquier cosa. Solo alguien nacido de nuevo puede tener esa actitud de que cada cosa que pensemos, hagamos o digamos muestre la supremacía de Cristo. Que nos humillemos a tal punto de servir a los intereses del Padre, que es glorificar al Hijo. Pregunta, ¿qué tan dispuestos estamos para revelar la supremacía de Jesucristo? ¿Qué tan dispuestos estamos para mostrar que Jesucristo es superior? Pensamos en casarnos, en unirnos en matrimonio como un proyecto de vida para que nosotros y nuestros cónyuges seamos más como Cristo. Pensamos en casarnos teniendo como objetivo ser la preciosa imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Pensamos en casarnos para mostrar a Cristo como un esposo que ama, cuida y protege a su pueblo, para mostrar a la novia como una esposa que ama, se somete y apoya el liderazgo de su rey. Y eso que solo estoy tomando como ejemplo el matrimonio. Y muchos tienen el anhelo de casarse. Muchos tienen el anhelo de casarse. Y muchos ven ese anhelo cumplido. Pero pocos muestran el objetivo supremo tras el matrimonio. Y el objetivo supremo es mostrar preeminente y glorioso a aquel que se entregó por nosotros para librarnos a nosotros pecadores. Y así podríamos enumerar infinidad de ejemplos, de circunstancias en las que estamos sumergidos y en donde el propósito es que Cristo sea exaltado, glorificado, adorado, creído, seguido. La actitud correcta es la humillación. La actitud correcta es la humillación, menguar nosotros en todo lo que sea necesario para que Cristo se vea supremo.
Estoy completamente seguro, mis hermanos, que ninguno de nosotros dice que está en competencia con Jesús. ¿Mm? Ninguno de nosotros dice, es que yo le estoy haciendo ahí competencia a Jesús. No. Pero cuando pecamos, indirectamente lo estamos haciendo. ¿Mm? Cuando pecamos, indirectamente le estamos haciendo competencia al Señor. Ahora, nuestro pecado no le resta supremacía a Cristo, porque Él es supremo desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero nuestro pecado sí perturba esa gloria ante los hombres. Cualquier actitud contraria que no busque la gloria de Jesucristo es pecado. Cualquier actitud contraria no nos dirige hacia el objetivo único de que Cristo se vea deseable y glorioso. Necesitamos la actitud correcta para que Cristo sea preeminente, es decir, la actitud de humillarnos en lo que sea necesario para que Él sea el protagonista. Así que, hermanos, busquemos la supremacía de Cristo, testificando consistentemente de Él bajo la actitud de humillarnos y dar lugar siempre a Jesús. Dar lugar siempre a Jesús. Durante mi corto tiempo de ministerio pastoral, son muchas parejas que se me han acercado diciendo que se quieren separar. Y hay parejas cristianas que se quieren separar. Que no soportan más a su cónyuge. No lo soportan. Y el ejemplo se hace más difícil cuando alguno de los dos es incrédulo. Se hace más difícil. Y como que hay una tendencia muy humana a decirle a la creyente o al creyente, sepárate. Sepárate. Porque a paz nos ha llamado Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 7, ¿cierto? Eso es bíblico. Pero la pregunta que les hago a esas parejas es, ¿qué traerá más gloria a Cristo? ¿Qué va a traer más gloria a Cristo? ¿Qué traerá más honor a Jesús? Y seguramente no va a ser el camino fácil. Va a ser la actitud. El camino de la humillación. Pero este texto no solo muestra la actitud, sino que también muestra el contenido. Y Juan el Bautista extiende su respuesta a los discípulos. Él no solo se queda con decirles, no, es que yo ya les dije que yo no soy el Cristo, sino que Juan quiere más gloria para su Señor, más gloria. Y por eso extiende su respuesta a los discípulos. Versículo 31, el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Juan certifica que lo que Jesús ha dicho es el testimonio que todo ser humano debe oír. El contenido de las palabras de Jesús son el contenido de las palabras que Juan viene predicando. Y ya hemos visto que hay distinciones entre Juan y Jesús, pero el contenido de la predicación es clara, precisa y es la misma. Lo que ha dicho Juan no es diferente a lo que el Señor ha dicho y viceversa.
Pero precisamente en aras de dar más lugar a Jesús, Juan se esfuerza por comunicar a sus discípulos que lo que Jesús dice es el testimonio que deben seguir. Por eso Juan habla en tercera persona a sus discípulos de Jesús. Versículo 32, lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio. Y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. El contenido del testimonio, tanto de Juan como de Jesús, tiene dos reacciones. O Dios es mentiroso o Dios es veraz. Esas son las únicas reacciones que vamos a ver en este mundo. O Dios es mentiroso o Dios es veraz. No vamos a ver puntos medios. Como que, no, Dios es como medio veraz, pero medio mentiroso. No. O es o no es. Y quien recibe el testimonio de Jesucristo puede afirmar que Dios es verdadero. Quien lo recibe. Quien pueda discernir las palabras de Jesús puede decir que Dios está hablando porque tiene al Espíritu de Dios. Por eso Juan dice de Jesús, versículo 34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Quien tiene al Espíritu Santo habla las palabras de Dios. ¿Y de qué se tratan esas palabras? ¿De qué se tratan esas palabras? ¿Cuál es el testimonio del que habla Jesús? ¿Cuál es el mensaje que ha venido hablando tiempo atrás Juan el Bautista? Versículo 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hermanos, busquemos la supremacía de Cristo, testificando consistentemente de Él. Se requiere la actitud para que Cristo sea preeminente, pero se necesita el contenido para que Cristo sea relevante. Hace poco tuve una conversación con un pariente que al parecer es creyente y estábamos reunidos allí, otros familiares, y él hablaba con tal denuedo de la Escritura, hablaba tantas cosas de la Biblia que quedaba uno cautivado. Pero entre todas esas cosas que habló, en un mínimo porcentaje se refirió a Jesús. Eso fue a la narrativa del Antiguo Testamento y qué pasó con Jonás y los profetas. Y habló de Hechos y habló de Pablo y Jesús. Hablar de lo que habla aquí Juan no es sencillo cuando la actitud no es la adecuada, porque tanto la actitud como el contenido van de la mano. Infinidad de conversaciones podemos tener con muchas personas, pero mucha atención a esto. Si queremos buscar la supremacía de Cristo, vamos a tener que humillarnos diciendo la verdad. Vamos a tener que humillarnos diciendo la verdad. ¿Por qué reducir el Evangelio de Jesucristo a un mero mensaje terapéutico en donde buscamos el bienestar terrenal de las personas? Porque lo que está en juego es la vida eterna. Lo que está en juego es la condenación eterna.
Cuando se habla el evangelio con la contundencia y el peso que tiene, Cristo se verá glorioso, porque todo lo que sucede en este mundo es gracias a nuestro pecado. Y han pasado siglos y hasta milenios y nosotros como seres humanos seguimos esforzándonos en cambiar este mundo y todavía no nos convencemos, podemos, de que no podemos cambiar este mundo. Por más gente buena que haya en este mundo, va a seguir habiendo muerte, injusticia, violencia, guerras, hambres, pestes. Aún la tierra reacciona en contra de nosotros. Porque uno puede ir cómodamente en su camino, ¿cierto? A una salida vacacional y de repente viene una crecida de un río que usted no se lo propuso. O un derrumbe. ¿Sí? Todo lo que sucede es gracias a nuestro pecado. Y ante nuestra imposibilidad de poder cambiar las circunstancias de este mundo, ante la imposibilidad de cambiar el curso de nuestros corazones y nuestras intenciones, entonces el Dios a quien hemos ofendido tiene la iniciativa de enviar la solución. Y por eso envía a su Hijo en rescate del mundo, en rescate del pecador, en rescate de aquel que es consciente de que no puede cambiar las cosas por sí mismo. Y por eso el mensaje que dice Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hay personas que anhelan que este mundo cambie, que no haya muerte, ni dolor, ni hambre, ni enfermedad, pero si no creen en Cristo, lo van a seguir viendo, pero por la eternidad e intensificado. Así que necesitamos que este mundo vea la gloria de Cristo para salvación. Necesitamos que el mundo sepa la verdad, que la paga del pecado es muerte, pero que el don de Dios es vida eterna en Jesús. Hermanos, cada dificultad, cada sufrimiento que vemos en nosotros, en nuestros parientes, en nuestros compañeros, en nuestros vecinos, cada pesar, cada pena, pero también cada alegría, cada oportunidad de sonreír, cada afecto y satisfacción, todas y cada una de las cosas que pasan en este mundo están preparadas para revelar la supremacía de Cristo. Y si testificamos consistentemente de Él, vamos a cumplir con el objetivo que tenemos todos los que hemos nacido de nuevo. Así que busquemos la supremacía de Cristo, testificando consistentemente de Él. Y esto es gracias a la actitud y al contenido oportunos. Hermanos, todos los días, cuando despertemos, deberíamos hacernos esta pregunta: ¿qué traerá más gloria a Dios? ¿Qué traerá más tributo a Cristo? Todos los días. ¿Qué traerá más gloria a Cristo? Apenas me levante, ¿qué traerá más gloria a Jesús? Y pensando en la actitud, ¿qué tan dispuestos estamos para tener la actitud en donde Cristo crezca y nosotros disminuyamos? La actitud de humillación es lo que nos caracteriza. Juan, según el apóstol,
Juan el Bautista no estaba en la cárcel todavía. Le faltaba poco por decirle la verdad en la cara al rey del turno. Y ustedes pueden leerlo en los otros evangelios. Aún así, Juan el Bautista todo el tiempo le estaba dando lugar a Jesús, a su ministerio, a su reinado. Esa era la actitud. Ahora, pensando en el contenido, ¿qué tan preparados estamos para testificar de la verdad del evangelio con denuedo y afabilidad? ¿Qué tan capacitados estamos para dar razón de la esperanza que tenemos los hijos de Dios? ¿Qué tan competentes estamos para confrontar el pecado y llamar a las personas al arrepentimiento? Y no solo a incrédulos, también a creyentes. ¿Qué tan experimentados estamos para llevar a otros a ver su gran necesidad de Jesús y no ver satisfecha otra necesidad distinta a esa? El objetivo es claro: buscar la supremacía de Cristo, testificando consistentemente de Él. ¿Qué tan ajustados estamos en la práctica? O mejor, ¿qué tan ajustados estamos en la práctica con la palabra que predicamos? En nuestros matrimonios, por ejemplo. Nuestros matrimonios rinden tributo a Cristo, dan gloria a Cristo. Mi rol como esposo y como esposa están mostrando la preeminencia de Jesús. O nuestros hijos, ¿sí? Estamos mostrando a nuestros hijos que Jesús es lo más importante para nosotros, es lo más importante para nuestra eternidad, o a nuestros parientes. Este diciembre estoy seguro que muchos de nosotros estuvimos reunidos con parientes. ¿Qué tan supremo fue Jesucristo para ellos a través de nosotros? O con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestra iglesia. Si el objetivo está cumplido, nuestro gozo será completo. Y recuerden, nuestro objetivo es buscar la supremacía de Cristo, testificando consistentemente de Él. No responder por los que nos oirán o verán. Nuestro gozo será completo por hacer lo que se nos ha pedido hacer. Mostrar a nuestro Señor preeminente y relevante. Mostrar a nuestro Rey glorioso. Ese es nuestro objetivo. Y si lo cumplimos, va a haber gozo. Va a haber gozo. Deseo compartir una aplicación personal para terminar. Y aplicación personal significa una aplicación para Cristian Rodríguez. ¿Listos? John Piper, en su libro La supremacía de Dios en la predicación, dice: estamos llamados a ser servidores de los misterios de Dios. Y el gran misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, como dice Pablo en Colosenses 1. Y la gloria es la gloria de Dios. Y es necesario que los servidores sean hallados fieles en magnificar la suprema gloria del único eterno Dios.
Y mucha atención a esto. No magnificando como un microscopio que hace que las cosas pequeñas se vean grandes, sino como un telescopio que hace que las enormes e inimaginables galaxias de gloria se vean visibles al ojo humano. Así que el Señor me habilite como pastor para mostrarles glorioso a nuestro Señor en la predicación y en la fe. Que el Señor nuestro Salvador los habilite también a ustedes para mostrar lo supremo en todo. Que nuestro gozo sea completo.